riguroso ejercicio periodístico, pero no hay que dejar de verlo. Quiero hablar sobre los testimonios. Son testimonios de muchos expertos que trabajaron en grandes empresas de Internet, que tienen ahora una visión crítica de las redes, partiendo de sus posturas éticas. En la inmensa mayoría, esa es lo que los motiva a compartir su opinión. Arrepentidos quizás de haber colaborado en construir los monstruos que precisamente hoy critican, a lo mejor de allí parte. Our Social Dilemma, nuestro dilema social, se tradujo al español como El dilema de las redes sociales. Un documental de 1 hora, 34 minutos, que bien merece la pena ver. Y ojalá lo haya visto. Hemos hecho una encuesta nosotros que voy a compartir con nuestros invitados al terminar, porque tendremos 4 expertos la mañana de hoy. Vamos a estar conversando con Auxis Carano, es psicólogo clínico, psicoanalista de la Sociedad Venezolana de Psicoanálisis. Vamos a tener a Vero Ruiz del Viso, empresaria, fundadora de la agencia Mashup y de Dart Learning. Vamos a tener a Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP, y también a Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Católica Andrés Bello, de la UPEL, director del doctorado de educación en la UCAP. Ya tengo conectado vía Zoom a la doctora Auxis Carano. Doctora, qué gusto saludarla. Buen día. Muy buenos días. Gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. A Tulio Ramírez también le tengo vía Zoom. Tulio, buen día. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Román. Y vía telefónica ya tengo a Abel Saraiva. A ver, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Hola Román, buenos días, gracias por la invitación. A ustedes por atendernos, por conectarse ya Vero Ruiz del Viso. Doctora, comienzo con usted. Se reconocen en el documental algunos éxitos, algunas ventajas, cosas buenas que tienen las redes sociales, pero se pone a las redes como una droga, como una adicción. Primero preguntar si coincide en que puede ser adictiva la red social. Y si lo es, bueno, ¿cómo lo identifico yo? ¿Cómo sé que soy parte de esa adicción y cómo salgo del vicio? Bueno, interesante el tema, porque además en tu introducción, de alguna manera, asomas que esto es una visión, que es una manera, ¿ok? No es un todo, Ujú. pero ciertamente, digamos, estamos dentro del mundo de lo humano, y lo humano, a lo mejor las redes son el medio que expone esas condiciones humanas. Digamos que las adicciones son un resultado, ¿ok? Un síntoma, diríamos, el psicoanalista. Es decir, es el resultado de qué? De unas faltas, digamos, de faltas, de dificultades, de déficits en los seres humanos, y las redes, el uso de las redes, se pueden convertir realmente en aquello que se consume vorazmente y que llena vacío, porque a ver, el ser humano por naturaleza tiene necesidades de relacionarse, de llenarse, de calmarse. Las redes pueden aparecer como aquello que calma la ansiedad, o sobre todo el mundo virtual, que es muy nuevo y que estamos apenas aprendiendo a pensarlo, ofrece unas ilusiones deliciosas Ujú. que llenan omnipotentemente la sensación de conexión, de estar de tener seguidores, de inclusión. Y por otro lado, en un mundo lleno de incertidumbre, las redes nos ofrecen la ilusión de respuesta. Los seres humanos somos buscadores de respuesta para entender. Y en estos tiempos donde además las redes nos impactan con que el hecho está sucediendo en la realidad, hay una búsqueda de certezas o la fantasía de encontrar certezas en las redes, y aparece un apego a aquello que es fácil, inmediato, rápido, y que pareciera generar la fantasía que nos va a dar la respuesta que necesitamos. Mm. Genera adicción y va a depender, no porque las redes sean malas, sino de aquellas personalidades que requieran mucho más de aquello externo que de lo interno. Es la voz de la doctora Auxis Carano. El doctor Tulio Ramírez está con nosotros, es sociólogo. Tulio, no tenerlas, se comenta en el documental que no tener las redes hace sentir a algunos mutilado, como incapaz. Y habría que agregar que en algunos países, además, las redes son las vías de información, es la manera a través de la cual la gente se informa. Y con información también desinformación, también hay cantidad de fake news, de matrices de opinión falsa. Pero no podemos perder de vista que en el caso de Venezuela, por ejemplo, la red es una forma, además, de informarse o desinformarse, ¿eh? Sí, efectivamente, la magia de las redes sociales ha logrado la intercomunicación
en tiempo real de millones de personas. Esto, por supuesto, es algo que es difícil de eludir, es difícil de obviar. Realmente el que pues está fuera del tiempo que estamos viviendo. Ahora, lo que yo destaco del documental, Sí. Román, es que pone sobre el tapete el tema de lo que es la verdadera naturaleza económica y comercial de las redes sociales. Es decir, esto no es un fenómeno tecnológico de carácter altruista para acercar a las personas solamente, sino que supone atrapar a la gente a consumidores masivos de unos productos que se van a vender una vez capturado el personaje a través de estas redes sociales. Entonces, esto es muy importante. Y lo segundo que quiero destacar es que esta es una discusión que cada cierto tiempo se reactiva cuando hay fenómenos novedosos de comunicación. Esta misma discusión se daba en los años 60 y 70 con respecto a la televisión. Sin duda. Entonces, bueno, lo que estamos es en un proceso de adaptación a una cosa que tecnológicamente y científicamente ha superado todo lo que nos da, y realmente es posible que cree cierto tipo de adicción, lo que al igual que en la televisión, hay que establecer mecanismos de educación para el consumo de las redes sociales. Con las diferencias lógicas. En los años 60 no podía tener usted la televisión metida en el bolsillo y enterarse en tiempo real de lo que ocurría, pero sí, como fenómeno es verdad, y allí se comenta en la red. Qué buen punto, doctor, que toquemos el tema comercial. Ya se incorpora a esta nuestra transmisión Vero Ruiz del Viso. Vero, a ver, no te veo, pero creo que nos puedes escuchar. Te escucho perfecto. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos. Como saben, Vero es empresaria, fundadora de la agencia Mashop y Dart Learning. A mí hay una frase del documental que me encanta y que va en el sentido que apuntaba Tulio Ramírez. Palabras más, palabras menos. Dice, vivimos en una sociedad en la que una ballena o un elefante muerto vale más que una ballena o un elefante vivo, que un árbol muerto vale más que un árbol vivo, y que una persona vale más pegada a la pantalla de su equipo que viviendo sus propias vidas. ¿Es eso, Vero, lo que buscan los cerebros detrás de las redes? ¿Lo que buscan es la adicción? ¿Lo que buscan es tiempo en pantalla para poderlo monetizar? Sin duda, el capital social, por así decirlo, de las plataformas es que inviertas tiempo en ellas, ¿no? Que pases más tiempo en las plataformas hace y garantiza el crecimiento de las mismas. Y lo mismo también pasaba con la televisión. Si vamos a hablar de distintos medios de comunicación, la televisión siempre quiere mantener el rating. Y en su momento y en el boom, cuando hablaba de los couch potatoes, que era el término norteamericano de tener a las personas sentados en el sofá frente al televisor, era bueno, para yo mantener mi rating alto necesito a la gente viendo televisión. Entonces yo quiero también destacar que así como con el tiempo se fue construyendo la corresponsabilidad del televidente, es decir, que el televidente asumiera también cuál es su responsabilidad del tiempo que invierte y empezó a haber una educación en casa para poder enseñarle a la gente cómo comportarse frente a este nuevo medio de comunicación. El documental no agrega, y yo lo veo con bastante preocupación, el fenómeno de cuál es la responsabilidad mía al compartir la información, cuál es mi responsabilidad en tener autocontrol con estos medios, como los tuve que construir con otros tipos de medios, por ejemplo, como decía, la televisión. Entonces, hay que entender, evidentemente para los dueños de las plataformas sociales, es negocio que tú inviertas tiempo ahí. Ahora, ¿cómo nosotros como ciudadanía y como sociedad nos vamos a empezar a adaptar para poder regularnos, como en algún momento tuvimos que adaptarnos y regularnos con otros medios? Claro. Hemos escuchado ya hasta este punto a la doctora Ausis Carano, al doctor Tulio Ramírez, a Vero Ruiz del Viso, y quiero incorporar a Abel Saraiva. Él es psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODA. ¿Por qué? Porque en el documental, los propios expertos, quienes trabajaron en esas compañías, esos monstruos, al menos así lo ven hoy, dicen, caramba, nosotros
prohibimos el celular en la mesa cuando estamos en familia comiendo, nada de redes sociales antes de los 16 años. Y colocaba yo una pregunta a nuestra audiencia en Twitter. Decía yo, ¿a qué edad cree que sus hijos deben tener redes sociales? Bueno, 2% de nuestra audiencia cree que antes de los 10 años ya podrían tenerla. 19,3% considera que entre los 10 y los 14 años deberían ya entrar en redes sociales. 23,9% dice, no, no, después de los 18 años. Y un sólido 54,8% dice, bueno, entre los 14 y los 18 años. ¿Por qué incorporo a Abel a la conversación? Porque en el documental hablan y muestran cifras de cómo adolescentes y niños, es decir, preadolescentes, se hacen daño, incluso llegan al suicidio. Hay cifras que marcan un aumento de los casos a partir de la incorporación de las redes sociales. Abel, de acuerdo con que al menos hasta los 16 años no se utilicen redes sociales y cuál es la verdadera incidencia que pueden tener en esos casos de daño, de suicidio incluso. Bienvenido. Gracias, Román. Bueno, mira, coincido con lo que han planteado todos hasta este momento. Yo creo que hay que destacar que el desarrollo de los niños y adolescentes se da de manera progresiva y que en ese sentido hay que hacer como un señalamiento que es claro, que un chamo sepa usar una red social mejor que nosotros en términos de acceder a las funciones, no quiere decir que tenga la misma conciencia de los peligros que existen. Y esto obedece a múltiples razones que las pudiéramos ver hasta del mismo desarrollo de su cerebro y del mismo desarrollo de su personalidad. Ahora, ¿qué hay que destacar? Que las redes sociales se volvieron un nuevo campo de interacción para los niños y adolescentes, más aún en pandemia, donde efectivamente los niños y adolescentes interactúan a través de este tipo de plataformas digitales. O sea, creo que hay un punto que si bien nosotros podemos tratar de restringir al máximo, los niños y adolescentes se están conectando cada vez más a redes sociales que además son ajenas para los padres. Si los padres están atentos de que no se abra un Instagram, pero de repente el chamo tiene un TikTok. Entonces, y así va. Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar en ese sentido? Que las redes sociales pues demandan de una responsabilidad, de una madurez y de toda una serie de cuidados que el niño o el adolescente por sí mismo no va a tener. Ahora, ¿por qué tiene un impacto tan grande en términos de salud mental? Bueno, yo quisiera brevemente destacar dos cosas. La primera de ellas, destacar que al expandirse el campo de interacción social, pues por supuesto el niño o el adolescente se ve seducido a participar cada vez más activo en estos espacios. Pero ¿qué ocurre? Que como se abre el campo, también se abren los peligros. Y por ejemplo, citemos el caso del acoso escolar. Con respecto al acoso escolar, antes el niño podía sufrirlo en la escuela con unas consecuencias que pueden ser devastadoras si no se atiende a tiempo, pero cuando regresaba a casa había un espacio seguro. El problema está en que ahora dinámicas como la del acoso escolar, una vez que el niño llega a casa puede seguir y puede viralizarse y puede transformarse a una escala que se hace prácticamente inmanejable. Entonces, ahí hay todo un impacto. Y luego quisiera destacar otra cosa de la que no se habla lo suficiente y tiene que ver con toda la incidencia que tienen los filtros y todas estas dinámicas como de hiperrealidad sobre la propia imagen corporal de niños y adolescentes, que se genera una identidad virtual que no se parece a la identidad real, y ese choque entre una y otra puede generar serios temas relacionados a la propia valoración del cuerpo, y que esto va a producir impacto. No estoy satisfecho con quien soy, me frustro, por ende. Sí. Sí. Sí, no, eso, Román, disculpa, y nada, y creo que hay todo un tema de, a pesar de que ahora se habla del body shaming y se habla de todos estos temas, creo que hay un impacto que para el adolescente que está luchando por construir una identidad, generar este contraste tan marcado, puede llegar a ser un motivo de mucha ansiedad, y esa ansiedad, bueno, pues se va a ver expresada en distintas formas. Es la voz de Abel Saraiva, la doctora Usis Carano. Habla, Abel, doctora, de campo que a veces se convierte en un campo, pero de batalla, ¿no? Porque, y esto sí es un comentario que no aparece en redes, pero que quiero incorporar, las redes como que despojan al ciudadano del miedo, de la pena, de la vergüenza, de la reserva a la hora de criticar, y termina destruyendo sin ton ni son, a distancia, a veces desde el anonimato y sin importar a veces a quién se destruye, ¿no? ¡Qué peligro! Sí, creo que estamos hablando de la dificultad del ser humano a veces de discriminar lo que es eso que, digamos,
virtual o real. A ver, ¿qué va pasando? El adolescente está en una edad muy vulnerable, que es lo que pasa además en general con la población más vulnerable, donde las redes fascinan, hechizan, ¿no? Pero el adolescente que está en un tiempo de reafirmación y requiere mucho del otro, se encuentra en las redes según la circunstancia o lo que apoya o lo que desaprueba y descalifica. Eso al lado de que el uso de las redes permite el anonimato, da una especie de libertad, entre comillas, para arrasar y llevarse al otro. Es un espacio donde además se activa la envidia, el resentimiento, digamos, es un espacio donde se descarga sin pensamiento, sin procesamiento, aquello que molesta. Y casi que se vomita, perdonen la expresión tan temprano, el malestar. Entonces las redes son una especie de continente que trata a que le llega de todo. Y vamos viendo una fauna, un universo de heterogeneidad, donde vemos desde los más sanos a los menos sanos. Es un espacio que da para la agresión, la violencia, el goce, el sadismo para destruir al otro, porque estoy en mi casa tranquilo, cómodo, no hay repercusiones mayores. Si recae en un adolescente vulnerable que a lo mejor no tiene fortaleza, firmeza aún, el tema del bullying se destruye mucho un sí mismo que todavía está en formación, porque la potencia de la valoración del otro en las redes tiene mucho potencial. Claro. Doctor Tulio Ramírez, en el documental se sugiere que la adicción, la inseguridad, el bullying, la polémica no serían una falla de diseño, que son exprofesas, que son intencionales, que es parte del diseño. Dicen en algún momento incluso que se apoyan las redes en las vulnerabilidades de la gente. Uno se pregunta, ¿eso no es un delito? Al menos no es un delito moral, porque así actúan también los delincuentes, apoyándose en las vulnerabilidades de la gente. Algunos empleadores, empresas, hasta gobiernos actúan de esa manera. Sí, es cierto. Hay que empezar. El avance de las nuevas tecnologías y los nuevos mecanismos de comunicación, eso es un avance como la lluvia, indetenible. Uh-huh. Y la lluvia no se puede satanizar, y la lluvia te puede generar catarros, te puede generar asma, te puede generar enfermedades de todo tipo, inundaciones. Es decir, hay una serie de eventos catastróficos que pueden estar asociados a cualquier actividad de la naturaleza, inclusive actividad humana. Pero eso no significa que hay que eludirla, que hay que satanizarla o practicarla. El paracaidismo es una actividad que ha salvado vidas, pero muy riesgosa. Vamos a eliminar el paracaidismo porque es muy riesgoso. Es decir, no creo que debamos llegar a esos extremos. Creo que la solución está en la educación para el uso de esas vías de comunicación. Y allí la escuela, el maestro y la familia tiene un papel fundamental, así como educamos a los niños para ver la televisión, para poder analizar los mensajes, asimismo hay que hacerlo con estos nuevos mecanismos de comunicación. Lo que es imposible es detenerlo y mucho más grave todavía sería tratar de que nuestros hijos eludieran esa nueva realidad que está en boga, que está presente y que antes de desaparecer lo que va a hacer es desarrollarse más. Sí, sí. Entonces no podemos crear sociedades demasiado tradicionales, demasiado cerradas, sino más bien educar para adaptarnos a esas nuevas realidades. Muy de acuerdo. Vero Ruiz del Viso, dicen en el documental que una herramienta, y las hay en la vida y lo comparan con una bicicleta, una herramienta no te demanda, solo está allí esperando para ser necesitada para su uso. El tema es que dicen las redes te llaman, las redes te atrapan, las redes te absorben. Y dicen además que la pelea es tan injusta porque dicen, de un lado de la pantalla de tu equipo estás tú, y del otro lado de la pantalla lo que hay son miles de ingenieros y miles de computadoras y cientos de programas que lo saben todo de ti y se aprovechan de ello. A ver, qué pelea tan desigual, ¿no? Bueno, el tema es asumirlo como una pelea. Tal como comentaba en mi comentario anterior, que creo se alinea bastante con el doctor, es sin duda cada vez se van a desarrollar más
no van a ser ni siquiera ingenieros, más robótica, más inteligencia artificial, que de alguna manera va a estar viendo cuáles son todos tus comportamientos para mostrarte intereses relacionados. Esto puede incluso ayudar a que mensajes que son tóxicos, nocivos, no lleguen a ti. No necesariamente la inteligencia artificial y estos ingenieros detrás del algoritmo están trabajando para destruirte tu vida. Cierto. Por eso es que la intención no es plantearlo como una batalla. Para mí, hay que, lo que va a comenzar a suceder, que en verdad estamos en una etapa temprana de esos sucesos, es cómo también las políticas públicas y los gobiernos van a esperar regular un poco este super macro poder que pueden tener estas plataformas que están muy separados de las posibles regulaciones, como se tuvo que hacer en su momento con la televisión. Yo quiero volver a rescatar que cuando sale la televisión también habían 3 canales de noticias, y los 3 canales de noticias dirigían también el tipo de información que tú consumías, y al final eso con el tiempo fue cambiando porque había diversidad, y cuando tú podías entrar ahora en el cable, no tenías que ver solamente las noticias locales, sino que podías elegir aún más. Entonces, mientras más generadores de contenido haya dentro de la plataforma, más opciones tengo. ¿Qué es maravilloso de lo que está pasando en este 2020? Que profesores de historia, como puede ser, por ejemplo, los profesores de estudios liberales de la Metro, están dando clases en línea y se actualizaron. Que educadores están abriendo cuentas de Instagram, lo sé porque tengo mi curso activo de que ya llevo 7,000 alumnos, y yo les puedo decir que son profesionales los que hacen el curso, son profesores, son arquitectos, son personas vinculadas a la salud. O sea, lo importante que era que los médicos decidieran ser parte de las redes sociales para que no viniera un pasante a descargar qué hacer para tener una mejor vida cardiovascular, sino que fuera realmente un médico que pudiera enseñar y educar a sus pacientes en medicina preventiva. Es decir, las redes también ha significado una oportunidad maravillosa para un montón de profesionales y generadores de contenido positivos. El tema es que, como todas las herramientas, había una ventaja en algunas personas que quieren hacer mal. ¿Por qué? Porque el morbo, como bien decía también la doctora presente, el morbo, la rabia, el odio es un disparador de acciones muy fuerte. Si yo veo un contenido que me causa mucho odio, estoy más propensa a compartirlo que algo que me causa nostalgia o que me causa empatía. ¿Por qué? Porque ni proceso la emoción. Es como si yo salgo ahorita a la calle y veo a un hombre pegándole a una mujer. Yo casi que ni pienso meterme o dejar de gritar. Es un acto que no es tan consciente, no paso por un proceso de razonar, ¿será que lo comparto o no lo comparto? Entonces, cuando vemos cosas que nos generan mucha rabia y mucho odio, nos empezamos a compartir, nos convertimos en los primeros embajadores de ese odio, dándole al botón de compartir, dándole el botón de share. Entonces, para mí van esas 2 líneas. Uno, en mi caso, yo estoy comprometida a formar profesionales para que puedan entrar más en el mundo de las redes sociales. Y creo que yo siento que me preparé para el 2020 para poder ser útil, que fue lo que descubrí este año. Entonces creo que mientras más profesionales como la doctora, como todos los que estamos aquí presentes, puedan hacer vida dentro de estas plataformas, más vamos a llenar un espacio que está abandonado por aquellos que tienen cosas valiosas que decir, en su mayoría. Y segundo, evaluar mucho la emoción que la manipulación que pueden tener estas emociones que despiertan en mí este tipo de contenido. Que hay inteligencia sofisticada detrás de las redes, la hay, y como bien decía el doctor Tulio, va a seguir habiendo. Y ya no van a ser seres humanos, no van a ser ingenieros, van a ser mucha robótica. Y es por eso también que como ciudadanos tenemos que comprender cómo funcionan las redes para elegir a los líderes políticos y quienes están dentro del área de políticas públicas que también de alguna manera regulen, no desde la censura, sino también desde, qué reportes van a entregar, cómo estas empresas privadas van a asegurar la calidad detrás del cuidado de nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Aunque en el documental Our Social Dilemma es mucho más visible la crítica, también, por supuesto, que todos los participantes hacen la salvedad. Dice, es una red social que puede encontrar el órgano para una persona que amerita un trasplante, y eso cómo no aplaudirlo, eso cómo no acompañarlo, eso cómo no destacarlo. Pero hay una palabra que creo que está en el discurso de los 4, de ustedes 4, nuestros gentiles invitados de hoy, y es la responsabilidad.
Abel, responsabilidad que parte de los padres y con preocupación habría que decir que en muchos casos son los papás los que están alimentando a lo mejor la rivalidad, esa competencia por quien tenga mayor cantidad de seguidores. Ahora que están comenzando las clases, en los chats de los colegios, a ver cuál de nuestros hijos tiene la ropa más linda, o la casa más bella, o la sonrisa más espléndida, o la computadora más moderna sobre el escritorio más bonito. La responsabilidad del padre es fundamental en todo esto que estamos conversando hoy. Claro, definitivamente la responsabilidad es, creo que el término clave, porque es ahí donde nosotros estamos implicados. Y yo creo que hay un elemento central que tiene que ver con que, y rescato lo que dice Vero, no hay un tema de una batalla a la que nosotros vayamos a librar. Creo que de lo que se trata es de entender que quizá el único antídoto contra esta posibilidad de adicción que representan las redes también pasa por qué generamos nosotros en nuestra vida fuera de las redes, Claro. que lo haga más atractivo que estar conectado a una pantalla. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ahora que vamos a un año escolar virtual, donde también no transformemos esta realidad efectivamente en eso que tú destacas, de una posibilidad de ver cómo yo compito, cómo yo demuestro, cómo yo me impongo, sino más bien ver cómo aprovechamos Rey emérito Juan Carlos. Ah, era la voz de Laureano Márquez que se coló por allí. Sí, Abel, además, continúa, por favor, disculpa. Bueno, y efectivamente creo que hay un tema que tiene que ver con cómo nosotros entendemos que más que un espacio de rivalidades, es un espacio ahora en el que tenemos que compartir, pero también tenemos la oportunidad de crear. Yo insisto que para poder hacer frente a esta realidad que tenemos en las redes sociales también pasa por cómo cultivamos y cómo ofrecemos otras alternativas. Claro. Creo que como padres la idea de la prohibición, de la restricción, es mucho menos efectiva que cuando generamos procesos de vínculos genuinos, Claro. de espacios de intercambio, y esos espacios, bueno, tenemos que crearlos con responsabilidad y tenemos que crearlos con la conciencia de que lo que nosotros no seamos capaces de ofrecer en casa, no vamos a poder competirlo y no vamos a poder buscar de frenarlo fuera en otros espacios como las redes sociales. Yo quiero agradecerle a los cuatro. Han sido muy valiosos sus testimonios, de la doctora Usis Carano, de Vero Ruiz del Viso, del doctor Tulio Ramírez, también de Abel Saraiva. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su aporte, por este análisis esta mañana. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Gracias. Buenos días a todos. Que estén muy bien. Our social dilemma, el dilema de las redes sociales. Yo creo que reiterar lo que decía al inicio en mi introducción, no creo que busque, y no es el sentido de esta conversación, mucho menos satanizar las redes sociales, pero sí hacer visible un llamado de atención sobre la adicción que puede generar, sobre sus consecuencias y, de nuevo, la responsabilidad, que es el término que nuestros cuatro invitados creo que han utilizado en cada una de sus exposiciones. Son las 7:40